El libro secreto de Yeshua. Tomo primero. El momento del despertar. De Daniel Megua. Editorial Ishtar. Hay imágenes, rostros y palabras que a menudo han visitado mi alma durante mi vida de aquel tiempo. Durante años y años no supe con qué asociarlas concretamente. Sus ecos me llegaban a lo largo de los caminos que recorría como provenientes de otro mundo. Siempre eran los mismos. Una especie de estribillo dulce y sagrado, pero cargado de exigencia y de acentos a veces crueles. Me veía en medio de una asamblea, sentado en el suelo de un gran espacio, rodeado de piedras inmaculadas, luz y agua. Todas las miradas estaban dirigidas hacia mí, miradas de dulzura y fuerza, miradas también de una sabiduría inflexible. Las había de hombres, las había de mujeres, y todas estaban igualmente llenas de palabras tan cargadas de interrogantes. Entonces, puede que seas tú. ¿Aceptas este peso, Sananda? Entonces, invariablemente, me oía responder sí, sumergido en el instante por una ola tanto de felicidad como de temor. Yeshua, sí, eso es, sí, habitaré este nombre, este cuerpo y esta vida. Todo se interrumpía siempre aquí, con una indescriptible emoción, como una nostalgia del sol. No nací en Judea. No nací en Judea, como algunos han pretendido afirmar, sino en el corazón mismo de Galilea. Nuestro pueblo era insignificante, tan insignificante que aquel que iba a ser mi padre prefirió que yo naciera a una milla de su pequeño recinto de piedra seca. Al borde de un camino frecuentado por mercaderes con sus rebaños de asnos en dirección al mar, existía un momento Betsaid que ofrecía todo lo que un viajero podía necesitar. Medio encastrado en la roca, había sido construido antiguamente por los miembros de la misma comunidad de la que mi familia procedía. Era un refugio para enfermos, necesitados y para aquellos que no tenían a dónde ir por unas noches. No había asnos ni bueyes en pesebres, sino ovejas y cabras dispersas aquí y allá, como en las colinas circundantes. El lugar, sin embargo, no era tan pobre. Regresé allí con frecuencia. Un arroyo corría a unos pasos de sus muros. La hierba era abundante, y no se podían contar los olivos e higueras que invitaban a acceder a él. Había mucha gente cuando nací, mucha más de lo que mis padres hubiesen deseado. A decir verdad, aquel que había aceptado ser mi padre, Yusaf, era un hombre respetado, no solo en la comarca, sino también en Jerusalén. El correr de los siglos ha hecho creer que era carpintero. Sin embargo, nuestras casas eran concebidas y construidas de forma tan simple que no necesitaban de ningún armazón digno de ese nombre. Aquí, como muchas veces, el símbolo suplantó rápidamente la realidad de los hechos. En realidad, si mi padre trabajaba la madera, era más bien para confeccionar toda clase de herramientas, mesas, bancos y también a veces carretas. Pero eso era secundario en su vida. Antes que nada, mi padre era uno de los sacerdotes más importantes de nuestra comunidad. No hablo solo de nuestra aldea, sino también de la otra, más extensa, cuyos miembros estaban diseminados por todo el país, la fraternidad de Esania. Por esto se inclinaban ante él y venían con frecuencia a consultarle. Durante sus años de juventud, los antiguos le confiaron la responsabilidad del templo que nuestra fraternidad mantenía en Jerusalén. Eso fue mucho antes de casarse con Meriem, mi madre. Su sabiduría y su rectitud lo habían desmarcado muy pronto de muchos otros hombres. Como la de mi madre, su mirada se unió profundamente con la mía desde los primeros días de mi llegada a este mundo. Sobre mi pequeño colchón relleno de paja y bajo el lienzo de lino ribeteado de ocre con el que cubrían mi pequeño cuerpo,
Le vi a menudo inclinarse todo lo que podía sobre mi rostro para buscar y captar no sabía yo aún qué. Yusaf, Yusaf, susurraba entonces. Yusaf, José. Era así como habían decidido llamarme, con su mismo nombre. En cuanto a mi madre, recuerdo que me miraba como si yo no fuera de verdad. En mi conciencia recién salida de otro espacio, adivinaba su sorpresa y sus interrogantes. Eran, creo, parecidos a los míos y traducían un salto a lo desconocido. Rápidamente me di cuenta de que mi llegada suscitaba un verdadero interés. Se hablaba mucho a mi alrededor, demasiado a gusto de mis padres, quienes, con frecuencia, utilizaban estratagemas para sustraerme a las miradas de unos y otros. Pocas semanas después de mi nacimiento, percibí una agitación inusual bajo nuestro techo y una mañana, con las primeras luces del alba, sentí dos manos que me arrancaban delicadamente de mi sueño y me envolvían al instante con un gran lienzo. Mi memoria ha preservado todo eso como un tesoro. Incluso el impacto del aire frío sobre mi cara cuando mi padre me hizo cruzar, sosteniéndome en sus brazos, el umbral de la puerta. El manto de la noche centelleaba aún en algunas partes sobre nosotros. Mis ojos se perdieron en él. Dimos unos pasos, no supe hacia dónde en la oscuridad, y un asno se puso a rebuznar. Después 2, 3, parecían todos los del pueblo. ¿Fue por reflejo que mi pequeño cuerpo se puso a llorar? Quizás porque de inmediato oí el nombre de la voz de mi madre y adiviné su mano posándose sobre mi frente. Después hubo una pequeña sacudida y me encontré en el fondo de un capazo que debía ir atado al costado de un animal. Me gustó el olor un poco salvaje que desprendía. Era cálido y tranquilizador, casi maternal, en medio de las voces que empezaban a mezclarse con las de mis padres. Hablaban en susurros, pero recuerdo que percibí una especie de frenesí que las habitaba. Nos marchábamos, no había duda. Detrás de mis párpados, que se cerraban solos, lo supe enseguida. Los traqueteos del camino terminaron por sacarme de mi sueño. Detrás del velo con el que me habían cubierto, vi la luz del día y recibí el calor del sol. Una vez más, mi cuerpo debió verter algunas lágrimas y lanzar algunos gemidos. Entonces reconocí el pecho que mi madre me ofrecía y volví a dormirme. Naturalmente, no sabía decir cuántos días transcurrieron así, de senderos en laderas, entre los campos de olivos o a través de los pedregales en alguna meseta desértica. Recuerdo sobre todo aquel final de tarde, cuando nos detuvimos cerca de un redil. Un chorrito de agua viva se deslizaba entre las piedras y hierbas bajas, a 10 pasos de sus muros. Fue su canto, creo, lo que fijó aquellos instantes en mi memoria. Acababan de tumbarse sobre una gruesa manta de lana cuando, por primera vez desde la partida de nuestra aldea, me di cuenta de que no estaban solo mis padres para cuidar de mí. Éramos un pequeño grupo de 5 o 6 personas. Llevábamos también 2 asnos y una mula. Vi que desataban mi capazo de esta última, señal de que íbamos a pasar la noche allí. Al caer la tarde, los ceños se fueron frunciendo poco a poco, sobre todo el de mi padre. Después se pusieron a hablar con seriedad a mi alrededor. Fue en ese momento cuando empecé a mirar fijamente todas las cosas que mis ojos podían captar bajo la luz ambarina que envolvía nuestro campamento. Lo hice como por reflejo, o retomando inconscientemente una vieja costumbre de mi alma. Cierto, acababa de reaparecer en este mundo y mis pensamientos apenas emergían, pero quería ver. No buscaba los ojos, no, ni tampoco las miradas que se expresan invariablemente detrás de ellos. Quería simplemente encontrar esa pequeña llama que danza y centellea sobre la cabeza de todo ser humano, esa pequeña llama que a veces lo alumbra todo y da un sentido a su vida. En efecto, estaba allí, en cada uno,
hablaba de reconocimiento, hablaba de familia. Fue solo a partir de ese instante cuando supe que había llegado entre los míos, entre aquellos con los que debía iniciar el más grande de mis viajes. Fue la visión de la inmateria lo que me ofreció aquella noche la certeza de mi enraizamiento, la certeza también de que yo era un interrogante. ¿A dónde me llevaban? Naturalmente no lo sabía, o, si más no, lo había olvidado al saltar al vacío. Sin embargo, tenía conciencia de que era importante, y aun siendo pequeño en el fondo de mi capazo, esa certeza hizo subir en mí mi primer sentimiento de felicidad. Íbamos allí donde debíamos ir, y era lo justo. Justo también fue ese alto en un minúsculo Betsaid, situada a tan solo una jornada de camino de Jerusalén. Meriem, mi madre, estaba agotada, lo percibía. Se tomó por tanto la decisión de quedarnos en aquel lugar el tiempo que fuera necesario. Se trataba ante todo de una cueva poco profunda, como muchas de las que había en aquella región de Judea. De hecho, se trataba de un antiguo refugio de pastor que los de Esania habían transformado en un modesto lugar de acogida. Perdido entre las pequeñas colinas calcáreas y acariciado en esa época del año por un viento tibio, el Betsaid ofrecía el techo más agradable que todos los que hubiéramos podido encontrar en Jerusalén. Medio adormecido sobre uno de los costados de nuestra mula, sigue vivo en mi memoria el perfume de las hierbas salvajes que conducían hasta él. Es allí donde la historia oficial ha querido hacerme nacer. Lo cierto es que vivimos en ese lugar no más de 10 días antes de perseguir nuestra ruta hacia el sur. Fue allí también donde mi mirada descubrió otra mirada que a lo largo de toda mi vida significaría mucho. Una de esas viejas miradas que se graban fácilmente en el corazón cuando se las cruza de verdad. Era la de un hombre que se llamaba igual que mi padre y por consiguiente igual que yo. Años más tarde, cuando tuve edad de comprender mejor lo que había ocurrido, supe que aquel hombre venía de una aldea cercana llamada Ha Ramat Haim. Aunque era un miembro de nuestra familia, poseía muchos bienes, razón por la cual vivía un poco apartado de nuestra fraternidad. Hubiese querido que nos instaláramos en su casa, ya que la noticia de nuestro viaje había llegado hasta él. Yusaf de Ha Ramat Haim intercambió incluso con mi padre unas palabras a este respecto porque, según dijo, la ubicación de nuestro Betsaid habría sido mal elegido por los nuestros al ser el territorio de un antiguo culto guerrero. Según él, eso no nos era propicio. Sin embargo, las cosas debieron de arreglarse porque se decidió que mi tío Yusaf se uniría a nosotros para el largo viaje que nos quedaba por hacer. Junto con él fueron 2 dromedarios y una mula los que consolidaron nuestro avance. Ignoro exactamente cuántas semanas duró aquel viaje. Guardo sobre todo el recuerdo de un interminable baño de calor y de las plegarias casi continuas que me arrullaban desde el alba hasta el crepúsculo. Había también aquellos debates incansables, cada noche, a veces alrededor de un fuego. Sin penetrar el sentido de las palabras que se intercambiaban, tenía, no obstante, la sensación de comprender la esencia de lo que se decía y no podía evitar gesticular en brazos de mi madre. Ella se apartaba muchas veces de las conversaciones, como si éstas le aburrieran, y prefiriera sondear mis ojos cuando me negaba a dormir. Un día, entre el traqueteo del camino que parecíamos seguir incansablemente, me di cuenta de que bordeábamos una inmensa extensión de agua. Era tan grande que apenas podía adivinar su otra orilla aparentemente poblada de palmeras. Por supuesto, ignoraba que era el Nilo, pero su vista se me hizo enseguida dulce y familiar, tan familiar y portadora de recuerdos que, unos instantes más tarde, no pude contener una especie de enfado. Este se apoderó bruscamente de todo mi cuerpo y mis lágrimas fueron difíciles de apaciguar. Iban cargadas de tanta pena, la de estar allí, inmovilizado sobre el costado de un animal,
envuelto en unas telas bajo las que me asfixiaba, incapaz de levantarme y correr hacia el agua del río, sumergir mis pies en él y sentir su frescor. Mi presión era total. Solo la voz de mi padre y el sueño del agotamiento pudieron acabar con sus barrotes. Entonces llegó una mañana en que se dijo que debíamos atravesar el Nilo, una operación delicada con nuestros animales. En medio del gentío, de los aleteos de los remos en el agua, los chasquidos de las velas en el viento y los plañidos de los dromedarios, todo pasó, sin embargo, como en un sueño. Me posaron por fin sobre la arena. Este fue el regalo más hermoso que podían hacerme. Hubo unas pocas palabras, cantos que subieron desde la lejanía, y nuestro pequeño grupo reemprendió tranquilamente su marcha. Con ayuda de un pedazo de tela, me ataron sobre el vientre de mi madre. Como mi rostro estaba de lado, podía ver, de vez en cuando, los elementos del decorado por el que avanzábamos. Fue otro regalo. Unas pequeñas dunas, unas humildes casas de tierra, un pozo a ras de suelo y, de repente, algo más grande, más fuerte, junto a una frágil colina de vegetación, se perfilaba lo que parecía un recinto, un templo.